Mi padre estrelló mi plato contra la pared y gritó: «Basura inútil, sal de la casa de Chelsea». El lunes, les entregué una demanda que los hizo rogar. De rodillas. Mis padres estrellaron mi plato de cerámica directamente contra la costosa pared de roble y gritaron a todo pulmón, llamándome un pedazo de basura inútil y exigiéndome que saliera inmediatamente de la casa de mi hermana Chelsea. La pesada porcelana se hizo añicos en docenas de fragmentos afilados, y la espesa salsa marrón salpicó las puntas de mis botas de trabajo de acero. Me humillaron agresivamente frente a 30 invitados de la alta sociedad que simplemente dejaron de beber su champán y me miraron como si fuera un animal de asalto enfermo que de alguna manera se había metido en el interior. Pero no tenían idea de con quién estaban tratando. El lunes por la mañana, con calma, les entregué una demanda masiva y devastadora que los hizo literalmente caer de rodillas y rogar por misericordia. Estaba completamente harta de ser el chivo expiatorio de la familia. Les voy a contar exactamente paso a paso cómo desmantelé sistemáticamente el imperio completamente falso de mi familia tóxica, expuse a mi hermana como una gran estafadora y recuperé absolutamente todo lo que me pertenecía por derecho. El horrible sonido violento de ese plato de cerámica grueso al estrellarse contra los paneles de madera personalizados es un sonido que quedará grabado en mi memoria por el resto de mi vida natural. Resonó en el enorme comedor de techos altos como un disparo, silenciando instantáneamente la suave y elegante música clásica que sonaba de los altavoces de sonido envolvente ocultos. Las risas educadas y amortiguadas de los ricos invitados se cortaron por completo. Durante un momento largo y agonizante, absolutamente nadie respiró. 30 pares de ojos muy críticos se giraron al unísono perfecto para mirarme directamente. Miraron el asqueroso desorden de carne asada de primera, rica salsa marrón y vino tinto que goteaba por la pared impecable y se acumulaba en el impecable suelo de madera. Y luego siguieron lentamente su mirada colectiva hasta mi ropa sucia y muy manchada. Era viernes por la noche y hacía un frío intenso. Mi hermana menor, Chelsea, estaba dando una fiesta de compromiso y networking masiva, ridículamente cara y totalmente con catering. Estaba celebrando oficialmente su próxima boda con un hombre llamado Brandon. Brandon no era un tipo cualquiera. Era el heredero principal de una prominente e intocablemente rica familia de bienes raíces comerciales, encabezada por un despiadado multimillonario llamado William. Simultáneamente, Chelsea estaba usando esta lujosa reunión para tratar de asegurar una inversión multimillonaria de William para su supuestamente revolucionaria startup de tecnología de la moda. La enorme casa suburbana estaba llena hasta el tope de personas con trajes de seda hechos a medida, pesados collares de diamantes y vestidos de cóctel de diseñador que costaban significativamente más que todo el camión de servicio pesado que conducía para ganarme la vida. Yo, por otro lado, estaba de pie cerca del arco de la cocina, con pantalones de trabajo de lona marrón pesados, una camisa de franela gris descolorida y una gruesa chaqueta de trabajo gastada. Mis manos estaban muy manchadas con grasa industrial negra y polvo metálico, el tipo exacto de suciedad incrustada que ninguna cantidad de jabón químico áspero y abrasador podría eliminar por completo de los callos gruesos y las grietas permanentes en mi piel. Soy una mujer de 30 años y soy propietaria y opero un negocio de contratación de calefacción, ventilación y aire acondicionado comercial masivo y muy lucrativo. Acababa de pasar 14 agotadoras horas arrastrándome por los conductos de metal helados, estrechos e increíblemente peligrosos de una enorme planta empacadora de carne comercial. Estaba reparando una falla catastrófica en una unidad de refrigeración industrial para evitar que cientos de miles de dólares en inventario perecedero se pudrieran instantáneamente. Estaba física y mentalmente agotada. Mis músculos me dolían con cada pequeño movimiento. Mi espalda baja gritaba con un dolor sordo y familiar. Y literalmente todo lo que quería en el mundo era una ducha hirviendo y mi cama. Solo había venido a esta fiesta ridícula y pretenciosa porque mi madre, Loretta, me había enviado un mensaje de texto agresivo a las 6 de la mañana. Me había exigido absolutamente que condujera por toda la ciudad hasta un almacén de licores especializado, recogiera 4 cajas de madera de un vino francés vintage específico, increíblemente caro, y las dejara en la casa antes de que llegara el personal de catering. Compré ese vino con mi propio dinero ganado con tanto esfuerzo. Llevé esas pesadas cajas de madera a la enorme cocina por la puerta de servicio trasera, específicamente para no molestar a los elegantes y ricos invitados que se mezclaban en la sala principal. El personal de catering me ignoró por completo, asumiendo naturalmente que yo era solo un sucio repartidor.
Estaba muerta de hambre, sin haber comido ni un solo bocado desde las 4 de la mañana. Tomé un plato de cerámica blanca de la encimera de granito, puse una sola rebanada de carne asada y algunos espárragos a la parrilla, y me acerqué al borde del arco del comedor solo para tomar un respiro y comer durante 5 minutos antes de salir por la puerta trasera. Ese fue mi error fatal. Existía en su línea de visión directa. Mi madre me vio. Loretta llevaba un brillante vestido de seda esmeralda que probablemente costaba más que mi primer juego de herramientas de soldadura industrial. De repente, detuvo su agradable conversación con un inversionista rico, su rostro se contorsionó inmediatamente en una expresión de disgusto puro y sin adulterar. No se acercó a mí educadamente para pedirme que me fuera. Marchó y no bajó la voz en lo más mínimo. Quería una audiencia. Desesperadamente quería que todas y cada una de las personas ricas en esa habitación vieran exactamente cuán rápida y decisivamente trataba la máxima vergüenza de su familia. Se detuvo justo frente a mí, sus ojos afilados se movían de mis manos manchadas de grasa a mi simple plato de comida. Sin un solo segundo de vacilación, sin ninguna advertencia, levantó la mano y violentamente me quitó el plato de las manos. El pesado plato de cerámica golpeó la pared y explotó. La salsa caliente me salpicó las botas. No te atrevas a manchar la hermosa casa de tu hermana con tus manos sucias, siseó mi madre, su voz increíblemente fuerte y vibrando con una ira autojustificada aterradora. Mírate. Estás arruinando completamente su imagen. Siempre arruinas absolutamente todo. Sara, pedazo de basura inútil. Sal de la casa de Chelsea ahora mismo antes de que le cueste a estos inversores. Me congelé. Pude sentir el intenso calor abrasador de una profunda humillación que me subía a la cara. Miré por encima del hombro de mi madre a mi padre, Theodore. Estaba de pie cerca de la gran chimenea de piedra, sosteniendo casualmente un vaso de cristal de whisky caro. Miró hacia otro lado, mirando fijamente un cuadro moderno en la pared, ignorando por completo la escena, apoyando implícitamente la crueldad pública de mi madre a través de su absoluto silencio cobarde. Luego miré a Chelsea. Mi hermana, la niña de oro, estaba de pie junto a su hermoso y rico prometido. Llevaba un vestido de diseñador hecho a medida, su cabello perfectamente peinado, un pesado y brillante anillo de compromiso de diamantes reluciendo bajo el candelabro. Me miró directamente, esbozó una pequeña, arrogante y victoriosa sonrisa, y lentamente tomó un sorbo de su champán caro. No dijo una sola palabra para defenderme. No le grité. No hice un berrinche ni monté una escena masiva. Simplemente miré el asqueroso desorden en el suelo caro. Lentamente me agaché, ignorando por completo el dolor agudo y punzante en mi espalda baja, y comencé a recoger los afilados trozos de porcelana rota con mis manos desnudas y callosas. Un pequeño trozo de vidrio afilado y dentado me cortó profundamente el pulgar, atravesando una cicatriz vieja y gruesa que me había hecho en un grave accidente de soldadura hace años. Una gruesa gota de sangre roja oscura brotó y se mezcló con la salsa derramada en el suelo. Me puse de pie con los trozos rotos en mi mano sangrante. Me acerqué al bote de basura de acero inoxidable, tiré los trozos y me sequé las manos con una toalla de papel barata. Miré a mi madre, luego a mi hermana, haciendo contacto visual directo y penetrante con ambas. No dije una sola palabra. Me di la vuelta y salí por la puerta trasera, saliendo al aire frío y cortante de la noche. Cuando encendí el ruidoso motor de mi camioneta oxidada y me alejé en la oscuridad, pensaron que yo era solo una trabajadora miserable y sin educación que estaba amargamente celosa del increíble y rápido éxito de mi hermana. Pero mientras agarraba el volante desgastado, alejándome de esa mansión brillante, una fría, dura y aterradoramente tranquila realización se instaló profundamente en mi pecho. Me habían echado violentamente de la casa de Chelsea. Pero lo que no sabían, y lo que Chelsea había estado desesperada y frenéticamente ocultando de ellos durante 4 largos años, era que no era la casa de Chelsea en absoluto. El viaje de regreso al parque industrial duró exactamente 45 minutos. Las carreteras suburbanas cerca de la mansión eran anchas, perfectamente pavimentadas y bordeadas de árboles de roble bellamente cuidados. Pero a medida que me alejaba de las propiedades ricas, el paisaje cambiaba drásticamente a concreto agrietado. Vallas de tela metálica altas rematadas con alambre de púas y luces de la calle amarillas parpadeantes y moribundas.
Cada golpe en la carretera irregular y descuidada sacudía la pesada suspensión de mi camión, y cada sacudida violenta me recordaba el dolor pesado, sofocante y familiar en mi pecho. No conduje a casa a un vecindario suburbano agradable y tranquilo con una cerca blanca y un césped perfectamente verde. Conduje directamente al corazón del distrito industrial, pasando por las pesadas puertas corredizas de acero del patio principal de equipos de mi compañía. Estacioné mi camión junto a una larga fila de furgonetas de servicio comercial, apagué el motor rugiente y subí las escaleras metálicas exteriores al apartamento tipo loft que había construido justo encima del piso principal del almacén. No era una vida glamorosa en absoluto. Las ventanas de mi sala de estar daban directamente a enormes paletas de madera de tuberías de cobre y compresores industriales pesados, pero era mío. Lo había construido con mis propias manos, con mi propia sangre, sudor y miles de horas de trabajo agotador y extenuante. Sin embargo, para mi familia increíblemente tóxica, yo no era más que una mancha vergonzosa y sucia en su legado fabricado. Mientras me sentaba en el borde de mi simple colchón en la oscuridad, mi pulgar palpitando con un dolor sordo y rítmico por el corte profundo, los amargos recuerdos inquietantes de mi infancia inundaron mi mente, completamente no invitados e increíblemente nítidos. Siempre había sido la niña invisible en esa familia, el chivo expiatorio permanente designado. Mis padres, Teodore y Loretta, estaban obsesionados con la ilusión de ser parte de la élite cultural. Querían una familia de intelectuales, artistas y socialites prominentes. Cuando los senté a la mesa cuando tenía 18 años y le dije a mi padre que no iría a una universidad de 4 años porque quería ir a una escuela de oficios para aprender calefacción y refrigeración comercial. Me miró como si acabara de confesar un crimen violento e imperdonable. Recuerdo sus palabras exactas. Me dijo que era una gran vergüenza para nuestra prestigiosa línea familiar. Fríamente declaró explícitamente que el trabajo manual era solo para personas que simplemente no eran lo suficientemente inteligentes como para usar su cerebro. El contraste en cómo Chelsea y yo fuimos tratadas durante el crecimiento fue repugnante y completamente descarado. Si caminaras por la enorme sala de estar abovedada de la mansión en la que vivían actualmente, verías un museo literalmente curado dedicado por completo a la existencia de Chelsea. Había enormes retratos de alta resolución, enmarcados profesionalmente, de ella graduándose de la escuela secundaria, ella sosteniendo su título universitario, ella de pie orgullosamente junto a su primer automóvil de lujo, y yo. Había exactamente una pequeña foto descolorida del tamaño de una billetera mía de cuando tenía 12 años, y estaba torpemente escondida detrás de un gran helecho en maceta cerca del soporte del televisor. Pero la vida tiene una forma muy divertida y muy irónica de demostrar que la gente arrogante está equivocada. Mientras Chelsea pasaba toda su veintena de fiesta en costosas hermandades universitarias, cambiando su especialidad 6 veces diferentes, y saltando de una idea de negocio fallida y llena de palabras de moda a otra mientras vivía completamente de las tarjetas de crédito al máximo de mis padres. Yo estaba trabajando. Trabajaba de 80 a 90 horas a la semana con un calor sofocante y un frío que te helaba los huesos. Ahorré cada centavo que gané, viviendo de fideos baratos y café negro amargo. Hoy, a los 30 años, mi compañía es una firma de contratación comercial multimillonaria altamente lucrativa. Empleo a 30 técnicos altamente calificados. Obtengo contratos municipales y federales complejos y masivos. Mi compañía genera más de 8 millones de dólares al año en ingresos. Gano más dinero en un solo mes de lo que mi padre jamás ganó en su mejor año como gerente corporativo de nivel medio. Pero mi familia no sabía nada de eso porque hace 4 años, su mundo falso de clase alta se vino abajo. Mi padre hizo una serie de inversiones increíblemente malas, tontas y arriesgadas. Y el banco estaba embargando agresivamente su casa familiar. Estaban completa y absolutamente en bancarrota. Estaban exactamente a una semana de ser expulsados físicamente a la calle. Fue entonces cuando Chelsea vino a mi taller industrial bajo la lluvia torrencial, llorando histéricamente y suplicando de rodillas. Me dijo que si nuestro padre perdía la casa y su círculo social rico descubría que estaban en bancarrota, su orgullo se destruiría por completo y podría hacer algo drástico. Chelsea me rogó que le comprara la casa al banco. Pero había una condición enferma y retorcida unida a su súplica. Me miró directamente a los ojos, con lágrimas corriendo por su rostro perfecto, y dijo: Sara, no puedes dejar que mamá y papá sepan que la compraste. Si papá sabe que su hija abandonada de cuello azul lo rescató mientras su hija de oro no hacía nada,
la profunda humillación lo matará. Déjame decirles que la compré. Déjame decirles que usé mis primeras inversiones en criptomonedas para salvar a la familia y pagar al banco. Por favor, Sarah, necesito ser la heroína. Solo ayúdame. Fui increíblemente estúpida. Estaba tan profunda y patéticamente desesperada porque mi familia estuviera bien. Tan desesperada por un momento fugaz de paz y quizás una gratitud silenciosa y tácita que acepté la mentira. Usé una compañía de responsabilidad limitada recién formada para comprar la extensa propiedad suburbana en efectivo, manteniendo mi nombre personal completamente oculto de todos los registros públicos del condado. Dejé que Chelsea se llevara todo el crédito glorioso e inmerecido. Dejé que mis padres lloraran de alegría y creyeran verdaderamente que su hija de oro los había salvado milagrosamente de la ruina total. Me desvanecí por completo en un segundo plano, pagando en secreto los enormes $35,000 en impuestos anuales sobre la propiedad cada año sin una sola queja mientras vivían en lujo absoluto, adorando el suelo que pisaba Chelsea. Sacrifiqué mi propio reconocimiento y grandes cantidades de mi propio dinero para proteger sus egos frágiles e inmerecidos. Y esta noche, mi madre tiró mi comida ganada con tanto esfuerzo contra la pared y me dijo que saliera de mi propia propiedad. La traición imperdonable definitiva. Apenas dormí esa noche. Di vueltas en mi colchón, mi mente reproduciendo obsesivamente el fuerte sonido del plato rompiéndose una y otra vez. Me desperté a las 5 del sábado por la mañana con los fuertes sonidos familiares de las carretillas elevadoras diésel moviendo enormes paletas de equipos de acero en el patio debajo de mi ventana. Me levanté de la cama, preparé una olla de café negro fuerte y amargo, y me senté sola en mi pequeña y rayada mesa de la cocina. Tenía el pulgar fuertemente vendado, pero mi corazón estaba completamente entumecido, encerrado en una gruesa e impenetrable capa de fría comprensión. Pensé que todo lo que había sucedido en la fiesta era el fondo absoluto de su crueldad. Pensé que nada podría lastimarme más que ser expulsada de mi propia casa como basura. Pero luego tomé mi teléfono inteligente de la encimera de la cocina. La pantalla se iluminó con una nueva notificación. Era un mensaje de texto largo de varios párrafos directamente de Chelsea. Lo abrí, y mientras leía las palabras en la pantalla, la sangre de mis venas se congeló por completo. Me senté en el frío silencio de mi cocina y leí el mensaje de texto de mi hermana. Leer cada palabra se sintió como recibir un golpe físico calculado directamente en la mandíbula. El mensaje decía, ¿realmente sabes cómo arruinar por completo una noche perfecta de grandes apuestas? Sarah, mamá estaba llorando desconsoladamente después de que finalmente te fuiste porque nos avergonzaste profundamente frente a mis inversionistas ángeles más importantes y toda la familia de Brandon. Entraste a un evento formal de élite luciendo como una indigente. Realmente necesitas aprender tu lugar en esta familia y en la sociedad. Para compensar la grave angustia emocional que causaste a mamá, y el posible daño financiero que hiciste a mi reputación profesional con la familia William, debes enviar $5,000 a mi cuenta bancaria el lunes por la mañana. Considéralo un regalo de bodas obligatorio. Además, ni siquiera te molestes en aparecer en mi cena de compromiso oficial el próximo domingo. No eres absolutamente bienvenida en mi casa nunca más. Leí el texto de nuevo y luego una tercera vez. $5,000. Quería $5,000 por angustia emocional fabricada. Esto fue justo después de que mi madre me agrediera físicamente, destruyera mi cena y me humillara frente a 30 personas. Antes de que pudiera siquiera procesar la audacia descarada y asombrosa del mensaje, mi teléfono comenzó a vibrar violentamente en mi mano. El identificador de llamadas mostraba que era mi tía Victoria. Victoria es la hermana menor de mi madre y es la definición absoluta de un mono volador. Se nutre de los chismes tóxicos, creando drama y actuando como la defensora moral autoproclamada de mis padres. Deslicé para contestar, apretando el teléfono contra mi oído. Sarah, ¿qué demonios te pasa? Gritó Victoria por el altavoz, sin siquiera molestarse en saludar. Tu padre me acaba de llamar en un pánico absoluto. Dijo que apareciste en la hermosa fiesta de Chelsea luciendo como una vagabunda sucia e intentaste deliberadamente sabotear su relación con Brandon. También dijo que tuvo que revisar los cubiertos después de que te fuiste porque cree que podrías haber robado cosas de la cocina. Dijo que les robé. Pregunté,
mi voz bajando a un susurro peligroso y aterradoramente silencioso. Bueno, siempre estás desesperada por dinero, Sara, se burló Victoria, su voz goteando veneno y superioridad clasista. Les rompe el corazón a tus padres verte luchando en la suciedad mientras Chelsea está construyendo un imperio tecnológico. Lo menos que podrías hacer es disculparte y enviar el dinero que Chelsea pidió para arreglar las cosas. Les debes eso por ser una constante decepción. Algo muy dentro de mí, una pesada cadena de hierro oxidada de culpa y obligación ciega que me había frenado durante mis 30 años de vida, se rompió repentina y violentamente. La niña desesperada y patética que había en mí, que solo quería que su madre la mirara con una pizca de orgullo genuino, que solo quería que su padre le diera una simple y cariñosa palmada en la espalda, finalmente murió una muerte tranquila y permanente. No había absolutamente ningún amor en esa familia. No había lealtad. No había lazo de sangre. Solo había un parásito voraz y exigente. Y ciertamente no era yo. Victoria, dije, mi voz completamente desprovista de cualquier emoción humana. No vuelvas a llamar a este número. Colgué el teléfono antes de que pudiera decir una palabra más. No escribí una respuesta enojada al mensaje de Chelsea. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa de madera. El silencio en mi apartamento era ensordecedor, roto solo por el distante zumbido rítmico de los enormes refrigeradores industriales en el almacén de abajo. Terminé el último sorbo de mi café amargo, me levanté con una postura rígida recién descubierta y bajé las escaleras de metal que resonaban hasta mi oficina ejecutiva principal en el piso del almacén. La oficina estaba tranquila y olía levemente a ozono, aceite de motor y papeleo. Fui directamente a la caja fuerte de acero grande e increíblemente pesada a prueba de fuego, escondida detrás de un alto archivador de metal. Giré el dial de combinación mecánica, escuché el fuerte y satisfactorio clic de los mecanismos internos y abrí la gruesa puerta de metal. Pasé por delante de las pilas cuidadosamente organizadas de enormes contratos comerciales, pólizas de seguro de responsabilidad civil pesadas y documentos de nómina, y saqué un sobre de manila grueso, viejo y amarillo. Lo llevé a mi gran escritorio de caoba, encendí la brillante luz fluorescente del techo y desabroché cuidadosamente el broche de metal. Dentro estaba la escritura oficial, fuertemente sellada y legalmente notariada de la enorme mansión suburbana en la que mis padres y mi hermana dormían actualmente. El documento legal declaraba clara e inequívocamente que la propiedad era completamente propiedad de mi entidad de cartera corporativa, de la cual soy la única propietaria al 100% y directora ejecutiva. No había hipoteca pendiente. No había participación bancaria en absoluto. Yo era dueña de cada ladrillo en esas paredes, cada brizna de hierba en ese césped cuidado y el mismo suelo de madera donde mi madre había tirado mi cena. Durante 4 largos años, les había permitido vivir en mi casa completamente gratis. Había pagado los enormes impuestos anuales sobre la propiedad sin una sola queja. Había pagado en secreto las importantes reparaciones del techo cuando una fuerte tormenta golpeó hace 2 años. Había pagado el seguro integral de propietarios. Había hecho todo esto mientras Chelsea desfilaba por el club de campo, diciéndole a todo el que quisiera escuchar que era una brillante genio de la tecnología hecha a sí misma que había comprado una mansión a sus padres en apuros por la pura bondad de su corazón. Había financiado silenciosamente su gran ilusión mientras me trataban como a un perro callejero y enfermo que mendigaba sobras en su puerta trasera. Pasé mis dedos ásperos y callosos sobre el sello dorado en relieve del documento legal. Había desempeñado el papel de protector silencioso y sufriente durante demasiado tiempo. Confundieron por completo mi silencio con debilidad. Confundieron mis manos sucias y trabajadoras con una profunda falta de poder. Iba a mostrarles exactamente cuánto poder devastador puede tener un trabajador de cuello azul. Iba a quemar sistemáticamente su realidad falsa y a exponer la podredumbre absoluta en el centro de nuestra familia. Iba a arrancar la máscara de Chelsea frente al mismo multimillonario al que intentaba estafar. Pero primero, necesitaba saber exactamente qué tan profundas eran las mentiras de mi hermana. Necesitaba munición. Antes de revelar exactamente cómo expuse los secretos más oscuros y retorcidos del imperio falso de mi hermana, si alguna vez has sido el chivo expiatorio de tu propia familia, deja un comentario que diga, lo entiendo. Y no olvides suscribirte al canal. La caza ha comenzado oficialmente, y no creerás lo que encontré en las sombras. No actué precipitadamente durante el fin de semana.
Esperé con paciencia fría y calculada hasta exactamente las 8 del lunes por la mañana. No salí a inspeccionar los sitios de trabajo comerciales activos como normalmente lo haría. En cambio, me senté en mi escritorio de caoba, miré la escritura de propiedad frente a mí e hice 2 llamadas telefónicas muy importantes. Una hora después, la pesada puerta de mi oficina se abrió. Entraron 2 personas. La primera era Melanie, la asesora legal principal de mi empresa. Melanie es inteligente, absolutamente implacable en las negociaciones legales y, sin duda, la mente legal más brillante que he tenido el placer de conocer. La segunda persona era David. David es un ex investigador del Servicio de Impuestos Internos que ahora trabaja en el sector privado como auditor forense financiero. Contrato a su firma para que realice verificaciones de antecedentes profundas de grandes clientes comerciales antes de que firmemos contratos multimillonarios. Muy bien, Sara, dijo Melanie, dejando su elegante maletín de cuero sobre mi escritorio y tomando asiento. Sonaste como si estuvieras lista para comenzar una guerra por teléfono. ¿Qué está pasando exactamente? Necesito que ambos hagan una verificación completa y profunda de los antecedentes financieros forenses de mi hermana Chelsea, declaré, mi voz increíblemente tranquila, completamente desprovista de la intensa ira que había estado hirviendo dentro de mí todo el fin de semana. Busquen absolutamente todo lo que puedan acceder legalmente. Registros fiscales, archivos comerciales, informes de crédito. Ella se jacta constantemente de obtener inversiones ángeles multimillonarias para su startup tecnológica, pero me está exigiendo desesperadamente un regalo de $5,000. Quiero saber exactamente de dónde viene su dinero y, lo que es más importante, qué está haciendo realmente. David asintió, abriendo su computadora portátil. Dame unas horas. Si tiene una huella financiera, la encontraré. Pasé esas horas agonizantes revisando complejos manifiestos de equipos para la construcción de un nuevo hospital, tratando desesperadamente de mantener mi mente ocupada, pero mi sangre aún estaba hirviendo. Sabía que Chelsea era una mentirosa crónica, una mujer obsesionada con las apariencias y el estatus, pero no sabía cuán profundas eran realmente las mentiras. Exactamente 3 horas después, David echó su silla hacia atrás de mi escritorio, frotándose los ojos. Me miró y su expresión era completamente sombría. Sara, tu hermana no es solo una mentirosa. Es una criminal descarada y imprudente. ¿Qué encontraste? Pregunté, inclinándome hacia adelante, apoyando las manos en el escritorio. Empecemos por su gran imperio tecnológico, dijo David, mostrando un expediente muy detallado en su pantalla. Ella se hace llamar la fundadora y CEO de EcoVogue Solutions. Ha estado diciendo agresivamente a tus padres, a su círculo social de élite y específicamente a la familia William, que ha desarrollado una aplicación revolucionaria de logística de inteligencia artificial para cadenas de suministro de moda sostenible. Afirma haber asegurado más de $2 millones en financiación inicial. ¿Y la realidad? Pregunté. La realidad es un pueblo fantasma completo, respondió David, sacudiendo la cabeza con incredulidad. La compañía tiene exactamente 0 empleados, 0 nómina y 0 ingresos. Su sede corporativa oficial registrada es un apartado de correos alquilado en un centro comercial deteriorado justo al lado de una tintorería de descuento. ¿Pero qué pasa con la tecnología?, interrumpió Melanie, frunciendo el ceño. Ella presentó una enorme cartera técnica a la junta de inversiones de William. Tenía esquemas. Leí sobre ello en una revista de sociedad. David soltó una risa áspera y sin humor. Giró la pantalla de su computadora portátil hacia nosotros. Esta es la parte más loca. Hice que mis técnicos de TIR revisaran los esquemas técnicos centrales que presentó en su solicitud de patente pública. Sara, ella no inventó nada. ¿Te robó a ti? Miré la pantalla en estado de shock total. Junto al diagrama supuestamente revolucionario de la cadena de suministro de IA de Chelsea, se mostraba un conjunto familiar de planos. Esos son los esquemas de ventilación de back comercial que diseñé para el proyecto de la Autoridad de Tránsito Subterráneo hace 3 años, susurré, reconociendo mis propias marcas de dibujo. Exacto, confirmó David. Literalmente tomó tus viejos planos de ventilación industrial, cambió el color de fondo a un elegante modo oscuro, puso algunas palabras de moda tecnológicas sin sentido sobre las válvulas de flujo de aire y afirmó que era una red de nodos de datos de IA.
Usó tu arduo trabajo para estafar a un multimillonario. Mi visión se nubló de ira. La audacia era asombrosa. Pero David no había terminado. Ahora, hablemos de su estilo de vida, continuó David, sacando un segundo documento, fuertemente redactado, de su impresora y deslizándolo por el escritorio. ¿Conoces ese elegante y nuevo Range Rover blanco que conduce por la ciudad? El que publica en todas sus redes sociales afirmando que lo compró en efectivo con su última ronda de financiación. Sí, lo conozco, asentí, sintiendo un nudo frío formarse en mi estómago. No lo compró, dijo David rotundamente. Es arrendado. Y definitivamente no es ella quien paga la prima mensual de $3,500. ¿Quién es? Pregunté, sintiendo un temor invadirme. David golpeó el papel. Tú, o más bien, tu empresa. Arranqué el documento del escritorio. Era una copia de un contrato de arrendamiento de vehículo comercial. Escaneé el membrete corporativo, mis ojos se abrieron. ¿Qué? Eso es literalmente imposible. Nunca firmé este documento. Nunca autorizaría esto. Mira de cerca la información de facturación en la parte inferior, instruyó Melanie, señalando la página con un dedo perfectamente cuidado. Piensa en hace 2 años. ¿Recuerdas cuando tuviste ese terrible accidente en el sitio de trabajo de gran altura? Estuviste en el hospital durante 3 semanas con una pierna destrozada. Recordaba perfectamente. Sentía un dolor agonizante, fuertemente medicada con fuertes analgésicos, y confiaba completamente en mi propia hermana de sangre para manejar mis asuntos personales mientras estaba incapacitada. Le había dado a Chelsea una tarjeta de crédito corporativa de alto límite para emergencias para pagar mis gastos médicos personales, copagos de hospital y para mantener mis facturas domésticas funcionando. Ella memorizó los detalles de la tarjeta, explicó David, su voz subiendo de tono con ira. Estableció un giro mensual automatizado recurrente a través de un proveedor ficticio de terceros que imita perfectamente un cargo estándar de suministro de materiales de BAC. Ha estado escondido en los informes de gastos trimestrales de tu compañía bajo partes diversas durante 24 meses. Ha estado usando tus fondos corporativos ganados con tanto esfuerzo para arrendar un SUV de lujo para simular su estilo de vida adinerado. Estaba usando el mismo dinero por el que me desangré para parecer una reina ante sus amigos de la alta sociedad mientras mis padres me llamaban un parásito sucio y sin valor. Cancele la tarjeta inmediatamente, dije, mi voz bajando a un susurro peligroso. Ya está hecho, respondió Melanie bruscamente. Pero eso no es todo, dijo David, su voz de repente muy baja. Ya no parecía triunfante. Parecía increíblemente triste. Sara, tienes que prepararte para esta última parte. Es malo. Lo que le hizo a tu compañía es fraude. Pero lo que les hizo a tus padres cruza la línea hacia la pura maldad. Miré bruscamente a David. Su rostro estaba increíblemente sombrío. Sus ojos estaban llenos de una piedad genuina y desgarradora. Odiaba absolutamente esa mirada. Yo era una luchadora, no una víctima. Apoyé las manos en el escritorio de caoba, sintiendo la madera sólida bajo mis palmas para centrarme. Dime todo, ordené, mi voz dura como el concreto. David metió la mano en su grueso maletín de cuero y sacó un último documento fuertemente grapado. Era un estado de cuenta bancario oficial certificado que mostraba una transferencia masiva y catastrófica de fondos. Tus padres tenían una cuenta de ahorro para la jubilación dedicada, explicó David suavemente, observando mi reacción con atención. Una cartera de inversiones estándar a la que habían estado contribuyendo diligentemente durante más de 30 años. Era toda su red de seguridad después de la bancarrota. Tenía un saldo de exactamente $200,000. Sé todo sobre esa cuenta específica, dije, mi ceño fruncido con profunda confusión. Mi padre solía hablar de ello todo el tiempo. Decía que era su red de seguridad intocable. Era lo único tangible que logró salvar y proteger legalmente de los tribunales de bancarrota hace 4 años. David señaló con un bolígrafo una línea roja brillante con fecha exacta de hace 6 meses. Hace 6 meses, toda esa cuenta de jubilación fue liquidada por completo. Las tarifas de penalización por retiro anticipado fueron masivas, pero el efectivo fue retirado.
$200,000 retirados en un solo cheque de caja masivo, y fue depositado directamente en la cuenta corriente personal no garantizada de Chelsea. Mi corazón se detuvo físicamente por un segundo. $200,000. Cada centavo que mis padres tenían a su nombre para sobrevivir su frágil vejez, para pagar sus facturas médicas, para simplemente comer. Chelsea lo había robado todo. ¿Cómo diablos tuvo acceso a eso? Pregunté, mi voz temblaba con una rabia violenta reprimida que amenazaba con desbordarse. De alguna manera los convenció de firmar un documento de poder notarial amplio bajo la apariencia inocente de ayudarlos a administrar legalmente su patrimonio, dijo Melanie, su voz con un tono de veneno. Los secó por completo para financiar su estilo de vida falso, para comprar esos vestidos de diseñador personalizados, para pagar las cenas obscenamente caras para impresionar a la familia de Brandon, y para financiar el marketing falso de su startup inexistente. Pero el horrible robo financiero ni siquiera era la peor parte. Un recuerdo repentino y discordante golpeó mi mente como un tren de carga desbocado. Exactamente 2 meses atrás, mi padre me había llamado tarde en la noche. Sonaba muy borracho e increíblemente enojado. Recordé sus palabras exactas, arrastradas, pero viciosamente claras en su intención. Sara, nuestra cuenta de jubilación fue hackeada. El dinero se ha ido por completo. Sé que fuiste tú. Sé que lo robaste para comprar esa nueva flota de brillantes furgonetas de servicio para tu pequeño taller mecánico sucio. Chelsea revisó los registros bancarios y rastreó la firma digital directamente a tu parque industrial. No voy a llamar a la policía porque no voy a dejar que arrastres nuestro prestigioso apellido por el barro con un juicio penal. Pero estás muerta para mí. Considera ese dinero robado lo último que jamás obtendrás de nosotros. En ese momento estaba tan increíblemente confundida. Le juré por mi vida que no había tomado ni un centavo. Incluso me ofrecía contratar a un investigador cibernético independiente para él usando mi propio dinero. Él simplemente me había maldecido y colgado el teléfono. La horrible realización me golpeó con tanta inmensa fuerza que jadeé físicamente, agarrándome el pecho. Chelsea había robado todos los ahorros de toda la vida de nuestros padres. Y cuando finalmente se dieron cuenta de que faltaba la enorme suma de dinero, Chelsea me había incriminado de inmediato e impecablemente por el robo. Los convenció con firmas digitales falsas y jerga técnica de que yo era una criminal amargada que robó su jubilación para financiar egoístamente mi negocio. Empeora, Sara, dijo David suavemente, deslizándome un último trozo de papel. Extraje los registros del servidor de correo electrónico de la casa de tus padres. Tu madre, Loretta, ella lo sabía. Miré a David, incapaz de comprender sus palabras. ¿Qué quieres decir con que ella lo sabía? Mira este correo electrónico, señaló David. Hace 2 meses, justo antes de que tu padre llamara para acusarte, Loretta encontró el recibo de la transferencia bancaria real en la habitación de Chelsea. Confrontó a Chelsea en un correo electrónico. Chelsea admitió haber tomado el dinero, diciendo que lo necesitaba desesperadamente para asegurar la inversión de William y prometió devolverlo 10 veces. Tu madre se dio cuenta de la verdad. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Y no hizo nada? Hizo algo peor que nada, dijo Melanie, su voz llena de disgusto. Le respondió a Chelsea, diciéndole que limpiara la computadora y sugirió que me culparan a mí para proteger la reputación de Chelsea con la familia de Brandon. Tu madre eligió voluntariamente dejar que yo asumiera la culpa por un robo grave para proteger la imagen falsa de su hija de oro. Por eso mi madre me miró con tanto odio puro y sin adulterar en la fiesta. No solo le disgustaban mis ropas. Estaba proyectando violentamente su propia inmensa culpa sobre mí. Realmente pensaron que estaban albergando a una ladrona y mi madre era la que orquestaba toda la mentira. Ciegas y voluntariamente aceptaron que su hija de oro era una víctima santa y su hija de cuello azul era un monstruo ladrón y malicioso. Me levanté lentamente de mi escritorio de caoba. La ira dentro de mí ya no era caliente, explosiva o ruidosa. Se había convertido en algo increíblemente oscuro, frío y aterradoramente pesado. Me acerqué al pequeño y barato espejo que colgaba en la parte trasera de la puerta de mi oficina. Miré mi reflejo. Miré mis ojos cansados y rojos, la suciedad permanente debajo de mis uñas, la camisa de franela barata que usaba como uniforme.
Levanté mi puño derecho y golpeé el espejo con todas mis fuerzas. El vidrio se rompió hacia afuera en una enorme telaraña de grietas afiladas, cortando mis nudillos profundamente. La sangre roja oscura y espesa comenzó a gotear libremente de mi mano al piso de concreto gris, pero no sentí ningún dolor físico. El último vestigio de empatía, la última pequeña pieza persistente de obligación familiar que me quedaba en mi alma, murió allí mismo en esa fría oficina. «Sara», gritó Melanie, levantándose de su silla en estado de shock. Lentamente me giré hacia ella, agarrando una toalla blanca para envolver mi mano sangrante. Mi voz estaba completamente desprovista de cualquier emoción humana. «Melanie, prepara los documentos que ordené. Redacta un aviso de desalojo formal y legalmente vinculante para la propiedad residencial. Redacta una demanda formal e inquebrantable para la recuperación inmediata del vehículo arrendado. Prepara una demanda civil por malversación corporativa con daños máximos. Y compila toda esta evidencia para la policía». «¿Cuándo los servimos?», preguntó Melanie en voz baja, con los ojos bien abiertos por la comprensión. «El próximo domingo», respondí, mirando mis nudillos ensangrentados. «Chelsea está organizando su masiva fiesta de compromiso oficial en el jardín con la familia William. Vamos a asistir y vamos a quemar su falso reino hasta las cenizas frente a cada multimillonario al que ha mentido. Si sientes satisfacción al ver cómo la verdad comienza a revelarse y estás ansioso por ver la venganza más brutal, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y deja un comentario con el nombre de la ciudad en la que vives. Cada comentario ayuda a que el vídeo llegue a más espectadores. Muchas gracias». El resto de ese viernes transcurrió en una niebla pesada y sofocante. No salí de mi almacén industrial. Después de que Melanie y David salieron de mi oficina, salí al enorme y resonante piso de concreto del taller principal. El aire olía fuertemente a acero cortado, ozono de las antorchas de soldadura y aceite de máquina pesado. Era un olor que normalmente me brindaba un inmenso consuelo, un recordatorio agudo del mundo real y tangible que había construido de la nada. Pero hoy, el olor simplemente me revolvía el estómago. Me paré cerca de un enorme estante de tuberías de cobre, mirando fijamente las chispas que salían de una amoladora en la distancia. Fue entonces cuando Gideon me encontró. Gideon es mi capataz principal, una montaña de hombre de 55 años con una espesa barba gris y manos que parecen talladas en roble macizo. Había estado conmigo desde el primer día que compré la empresa. Me enseñó a licitar contratos comerciales masivos, a tratar con jefes sindicales despiadados y, lo más importante, a mantenerme firme en una industria dominada por hombres. Se acercó, se secó las manos grasientas en un trapo rojo del taller y me entregó una taza humeante de café negro amargo en un termo desgastado. Me miró la mano, que ahora estaba fuertemente envuelta en una gasa blanca gruesa, y luego me miró a la cara. No preguntó qué había pasado. Había visto a mis padres antes. Sabía exactamente cómo me trataban, y albergaba un odio profundo y latente por su comportamiento pretencioso y tóxico. «Tienes esa mirada en tus ojos, Sara», dijo Gideon. Su voz, un profundo y ronco murmullo que fácilmente cortaba el ruidoso sonido del taller activo. «Esa misma mirada que tienes justo antes de que arranquemos una cimentación podrida y pongamos una nueva». Tomé un sorbo del café hirviendo, dejando que la cafeína me sacudiera el sistema. «La cimentación está completamente podrida, Gideon. Hasta la roca madre. Descubrí hoy que mi hermana me ha estado robando a la empresa. Y mis padres la ayudaron a encubrir el robo de su propio fondo de jubilación solo para poder culparme a mí». La mandíbula de Gideon se tensó. La calidez despreocupada de sus ojos se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una furia fría y protectora. Se apoyó en el pesado estante de acero, cruzando sus enormes brazos. «La sangre no siempre significa familia, jefa. A veces la sangre es solo un accidente biológico. No te contengas. No les muestres ni una pizca de misericordia solo porque comparten un apellido. Derriba esa estructura podrida hasta el suelo. No les debes nada». Esas palabras, provenientes de un hombre que se había comportado más como un padre genuino para mí en 5 años de lo que Theodore jamás lo había hecho en 30, fueron la validación exacta que necesitaba. La pequeña y persistente pizca de culpa con respecto a lo que estaba a punto de hacerles a mis padres se evaporó por completo.
El sábado fue un día de preparación metódica absoluta. La calma antes del enorme huracán. Me senté en la mesa de mi comedor en mi apartamento tipo loft, rodeada de pilas ordenadas de documentos legales altamente confidenciales que Mai me había enviado por mensajería cifrada. Organicé cuidadosamente los informes financieros forenses en sobres rojos gruesos de primera calidad. Sellé el aviso de desalojo oficial en una carpeta blanca impecable. Tomé la prueba innegable de los fondos de jubilación robados y la coloqué en una carpeta de plástico transparente. Cada documento era un arma cargada, perfectamente calibrada para destruir una parte específica del imperio falso de Chelsea. No usé mi camisa de franela ni mis pesadas botas de trabajo. El domingo por la mañana, abrí el pequeño armario de mi dormitorio y saqué un traje gris carbón oscuro hecho a medida que guardaba estrictamente para negociaciones de contratos federales de alto nivel. Era elegante, implacable y proyectaba un aura de autoridad absoluta e intocable. Lo combiné con una impecable blusa de seda blanca y zapatos Oxford de cuero negro pulidos. Me recogí el cabello en un moño profesional apretado. Me miré en el espejo y la chivo expiatorio sucia y manchada de grasa había desaparecido por completo. La verdugo me estaba mirando. El clima de ese domingo por la tarde era absolutamente perfecto, lo que solo hacía que la inminente destrucción se sintiera aún más poética. El cielo era de un azul brillante y sin nubes, y una suave brisa cálida barría el barrio suburbano bien cuidado. La fiesta de compromiso oficial de la alta sociedad de Chelsea estaba en pleno apogeo en el extenso y perfectamente verde césped trasero de la enorme mansión. Aparqué mi vehículo personal, un elegante y discreto SUV negro que rara vez conducía, a una cuadra de distancia y caminé hacia la propiedad con Melanie a mi lado. Desde la acera, podía escuchar los suaves y elegantes sonidos de un cuarteto de cuerda en vivo tocando música clásica. Los caros camareros caminaban por el patio con bandejas de plata pulida sirviendo champán caro y delicados y ridículos aperitivos. Toda la familia aristocrática de Brandon estaba presente. Su padre, el despiadado magnate multimillonario de bienes raíces comerciales llamado William, estaba de pie cerca de la inmaculada y brillante piscina. William fumaba un puro cubano premium y reía a carcajadas por algo que Chelsea acababa de decir. Mi hermana, la niña de oro, estaba vestida con un impresionante vestido de seda blanco diseñado a medida, luciendo en todos los aspectos la rica y exitosa empresaria tecnológica que pretendía ser. Prácticamente brillaba con un orgullo inmerecido, su falso anillo de diamantes relucía bajo el sol de la tarde. Mis padres, Theodore y Loretta, se mezclaban agresivamente con los invitados de la alta sociedad, sosteniendo sus copas de cristal y luciendo absolutamente intoxicados por la riqueza que los rodeaba. Estaban viviendo su fantasía máxima y desesperada, completamente apoyada por una frágil base de mentiras masivas y dinero robado. Revisé mi pesado reloj de acero. Eran exactamente las 2 de la tarde, justo a tiempo. Miré a Melanie, quien me dio un solo y brusco asentimiento. La trampa estaba tendida. La audiencia estaba cautiva. Pero lo que no sabían era que el mismo suelo en el que estaban parados estaba a punto de ser arrancado de debajo de ellos. La atmósfera elegante y pacífica de la fiesta en el jardín del multimillonario se rompió violenta y abruptamente. Un rugido increíblemente fuerte y chirriante de un enorme motor diésel comercial resonó por la tranquila calle suburbana arbolada. Una gigantesca grúa de plataforma pesada, pintada de un amarillo industrial cegadoramente brillante y con el enorme logotipo negro de mi empresa contratista comercial, retrocedió agresivamente por el largo camino pavimentado de la mansión. Los pesados frenos de aire del camión sisearon ruidosamente, como un dragón enojado exhalando, y las luces de advertencia naranjas brillantes en el techo parpadearon en un ritmo rápido y cegador, ahogando por completo la suave y delicada música del cuarteto de cuerda. Los ricos invitados dejaron de hablar al instante, girando la cabeza con total y aterrorizada confusión. Mi madre casi deja caer su costosa copa de champán de cristal, el líquido salpicando sus zapatos. La sonrisa arrogante y victoriosa de Chelsea se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una mirada de pura y asustada confusión. El conductor de la grúa, un hombre enorme y fuertemente tatuado llamado Marcus, que trabajaba como subcontratista principal para mi negocio, saltó de la alta cabina. No le importaban los elegantes trajes hechos a medida ni los costosos vestidos de diseñador. Caminó directamente hacia el elegante y prístino Range Rover blanco estacionado prominentemente en la parte superior del camino de entrada.
Era el vehículo exacto que Chelsea usaba como su símbolo de estatus definitivo para impresionar a la familia William. Marcus desenrolló un cable de acero grueso y pesado de la parte trasera de la plataforma, el metal resonando ruidosamente y agresivamente contra el concreto, y comenzó a engancharlo de forma segura al eje delantero del vehículo deportivo de lujo. «Oye, ¿qué demonios crees que estás haciendo?», gritó Chelsea, dejando caer su bebida sobre el césped cuidado y corriendo hacia el camino de entrada, su rostro poniéndose de un color carmesí brillante y frenético. «Quita tus manos sucias de mi coche. Te haré arrestar por hurto mayor ahora mismo. Llama a la policía». William, el poderoso padre multimillonario, frunció el ceño profundamente y siguió a Chelsea, luciendo muy sospechoso de la repentina y caótica intrusión. Mis padres también se apresuraron, mi padre gritándole al conductor que se detuviera inmediatamente, su voz quebrándose de pánico. Marcus ni siquiera parpadeó. Terminó de asegurar el pesado gancho de acero, se secó las manos grasientas en un trapo de taller y sacó un pesado portapapeles de metal de su chaqueta de lona. «Estoy ejecutando una orden legal de recuperación corporativa». «Señora», dijo Marcus, su voz un profundo e intimidante gruñido que se escuchaba fácilmente por encima de los murmullos de los invitados sorprendidos. «Este vehículo es propiedad legal de una agencia de arrendamiento comercial, y la entidad corporativa que paga la masiva prima mensual ha revocado oficial y permanentemente sus privilegios de conducción». «¿Estás loco? Compré este coche en efectivo con los fondos de mi startup», mintió Chelsea en voz alta, sudando profusamente mientras miraba nerviosamente a su futuro suegro, quien ahora la miraba con ojos fríos y calculadores. «Esto es un error enorme. Muéstrame el papeleo ahora mismo». Marcus suspiró pesadamente, sacó una copia verificada y sellada del contrato de arrendamiento de su portapapeles y se la metió con fuerza en el pecho a Chelsea. «Léelo y llora. Genio tecnológico falso. El vehículo está arrendado a Sloan's Industrial Solutions. El director ejecutivo canceló la tarjeta de crédito corporativa robada que estabas usando y ordenó la incautación inmediata del activo. Aléjate de la línea del cabrestante antes de que te lastimes». Chelsea miró el trozo de papel, sus manos perfectamente arregladas temblaban violentamente. Sus ojos se abrieron de puro terror. Conocía el nombre de esa empresa. Sabía exactamente de quién era esa empresa. La gran mentira se estaba desmoronando en tiempo real, justo frente al mismo multimillonario que había intentado estafar tan desesperadamente. William dio un paso adelante, sus ojos entrecerrándose en peligrosas rendijas frías. «Chelsea, ¿qué está pasando exactamente aquí? ¿Por qué una grúa comercial está recuperando tu vehículo? Le dijiste específicamente a mi junta de inversiones que eras dueña de este activo por completo». Antes de que Chelsea pudiera formular otra mentira desesperada y patética, el ruidoso zumbido mecánico del cabrestante de la grúa se activó. El hermoso Range Rover blanco fue arrastrado lenta y agonizantemente por las rampas de metal hacia la plataforma del camión. «No puede responderle, señor William, porque nunca ha poseído nada en toda su patética vida». Mi voz tranquila, fuerte y perfectamente proyectada cortó la fuerte tensión como una cuchilla recién afilada. La multitud de invitados ricos se apartó instintivamente. Caminé lentamente por el camino pavimentado, mis manos casualmente metidas en los bolsillos de mi traje gris oscuro. Melanie caminó silenciosamente a mi lado, sosteniendo los gruesos y pesados sobres rojos. Ya no era la trabajadora sucia y manchada de grasa que habían echado como basura hace solo 2 días. Yo era la verdugo y había llegado a cobrar mis masivas deudas. Si pensaban que la grúa era una pesadilla, no tenían absolutamente ninguna idea de lo que venía después. El silencio absoluto que cayó sobre la fiesta en el jardín fue físicamente sofocante. 30 pares de ojos ricos y muy críticos se movieron del SUV blanco que estaba siendo atado en el camión directamente hacia mí, de pie con confianza al final del camino de entrada. Mi madre, Loretta, se puso completamente pálida, toda la sangre se le escurrió de la cara. Mi padre, Theodore, apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. Dio un paso adelante, su rostro contorsionado en una máscara de furiosa rabia ciega. «Sara», rugió mi padre, perdiendo completamente los estribos frente a los invitados aristocráticos. «¿Qué significa esto? ¿Cómo te atreves a aparecer aquí después de lo que hiciste el viernes? ¿Eres tú la responsable de esta ridícula broma con la grúa?
Te haré meter en una celda de la cárcel por acosar a tu hermana. No me inmuté. No retrocedí. Miré a mi padre directamente a los ojos, sin sentir absolutamente nada más que un frío desapego clínico. No es una broma, Theodore, dije, mi voz firme y resonando por el césped. Me niego a llamarlo papá nunca más. Es una recuperación legal. Chelsea ha estado arrendando ilegalmente ese vehículo utilizando números de tarjetas de crédito corporativas robadas pertenecientes a mi negocio de contratación comercial. Simplemente recuperé lo que se compró con mi dinero. Eres una mentirosa viciosa. Gritó mi madre, su voz chillona y desesperada, mirando frenéticamente a los invitados que susurraban. Eres solo una mecánica celosa y amargada. Robaste nuestro dinero de jubilación para financiar tu pequeño y sucio taller. Y ahora estás tratando de arruinar el hermoso compromiso de tu hermana. Que alguien llame a la policía y haga que esta parásito sea expulsada de la propiedad. Sonreí. Fue una sonrisa fría y completamente sin humor. Incliné ligeramente la cabeza y asentí a Melanie. Antes de que soltemos las bombas más grandes que arruinarán a esta familia para siempre, si estás disfrutando viendo cómo esta hermana tóxica obtiene exactamente lo que se merece, dale al botón de me gusta ahora mismo. La verdad está a punto de destruir todo lo que aman. Melanie dio un paso adelante, irradiando una autoridad profesional absoluta y aterradora. No gritó. Caminó directamente hacia la pesada mesa de vidrio del patio en el centro exacto del césped, completamente rodeada por los invitados conmocionados y susurrantes. Levantó la gruesa pila de sobres rojos en el aire y los golpeó contra el vidrio con un fuerte golpe seco que hizo que varias personas saltaran físicamente. Mi nombre es Melanie, anunció claramente, su voz cortando los susurros como un cuchillo dentado. Soy la asesora legal principal de Sloan's Industrial Solutions. Dentro de estas carpetas está la verdad legal absoluta e innegable con respecto a la existencia fraudulenta de Chelsea. Abrió el primer sobre y sacó un solo trozo de papel pesado con un sello dorado del condado en relieve. Primero, dijo Melanie, sosteniendo el papel para que William y el resto de los invitados lo vieran claramente, esta es la escritura oficial de propiedad notariada del condado para esta dirección exacta. A todos se les ha dicho que Chelsea compró esta propiedad multimillonaria utilizando sus vastas inversiones tecnológicas para salvar generosamente a sus padres de la bancarrota. Eso es una fabricación deliberada y completa. Dejó caer la escritura sobre la mesa de cristal. Toda esta propiedad fue comprada hace 4 años en efectivo por una sociedad de responsabilidad limitada. Esa sociedad es propiedad exclusiva al 100% de mi cliente Sara. Chelsea nunca ha sido propietaria de esta casa. No paga los enormes impuestos de la propiedad. No paga el seguro. Es una invitada parasitaria que no paga y que vive completamente de la caridad silenciosa y no acreditada de su hermana mayor. Mis padres se quedaron completamente inmóviles. La superioridad arrogante se borró por completo de sus rostros, instantáneamente reemplazada por una mirada de puro horror sin adulterar. Miraron el trozo de papel sobre la mesa como si fuera una serpiente venenosa preparándose para atacar. A mi padre en realidad se le doblaron un poco las rodillas, y tuvo que agarrar desesperadamente la parte trasera de una silla de jardín de hierro forjado para evitar colapsar. Estaban de pie sobre mi césped. Estaban entreteniendo en mi patio. Me habían echado violentamente de mi propia casa. Eso es imposible, balbuceó mi padre, su voz débil, hueca y temblorosa. Miró a Chelsea. Chelsea, diles que es mentira. Diles que nos compraste esta casa. Chelsea no podía hablar. Estaba hiperventilando, sus ojos se movían frenéticamente por el cuidado jardín, buscando desesperadamente una vía de escape que simplemente no existía. Pero Melanie ni siquiera estaba cerca de terminar. Sacó el segundo sobre. Segundo, tenemos el asunto de Ecoboge Solutions, continuó Melanie, su voz volviéndose completamente despiadada mientras sacaba el grueso informe forense de ti. Señor William, el investigador privado de mi cliente auditó la empresa tecnológica en la que su hijo está invirtiendo. Eco Solutions tiene 0 empleados y 0 ingresos. Pero lo que es más importante, el código de inteligencia artificial propietario que presentó a su junta para asegurar su respaldo es completamente falso. William dio un paso agresivo hacia la mesa, arrebatando el informe de la mano de Melanie.
Los esquemas que le proporcionó, declaró Melanie en voz alta, son en realidad planos de ventilación comercial robados y anticuados que mi cliente diseñó para un proyecto de tránsito subterráneo hace 3 años. Cambió los colores, añadió palabras de moda y lo presentó como IA. Es un fraude corporativo masivo. El rostro de William se puso de un terrible color morado. Miró del informe a Chelsea, sus ojos ardían con la ira de un multimillonario. Intentaste estafar a mi familia con planos robados de aire acondicionado, gruñó, su voz vibrando con absoluta amenaza. No, Brandon lo sabía, gritó Chelsea de repente, cometiendo el error más desesperado y tonto de su vida. Chelsea señaló con un dedo tembloroso directamente a su prometido. Brandon me dijo que lo hiciera. Él sabía que no tenía el código. Dijo que podríamos usar tu dinero de inversión para contratar programadores reales más tarde. Él está involucrado. Brandon, que había estado de pie en estado de shock silencioso, se encogió como si lo hubieran golpeado físicamente. Una mirada de pura y visceral repulsión invadió su hermoso rostro. ¿Estás loca?, gritó Brandon, alejándose de ella. Nunca dije eso. Creí tus mentiras al igual que mi padre. Eres una mentirosa psicótica. Y hablando de mentiras, interrumpió Melanie, sacando un último trozo de papel del último sobre. Hablemos de ese hermoso anillo de compromiso de diamantes en tu dedo, Chelsea. Chelsea jadeó, agarrándose instintivamente la mano izquierda al pecho. Esta es una declaración de tarjeta de crédito certificada, anunció a la multitud. Detalla una compra específica realizada hace exactamente 3 meses en una boutique de joyería de alta gama en el centro. El cargo total fue de $45,000. Ese cargo se realizó fraudulentamente a través de la cuenta de gastos corporativos robada de mi cliente. La multitud jadeó ruidosamente, pero Melanie levantó un segundo recibo más pequeño. Sin embargo, el recibo de $45,000 fue completamente falsificado, reveló Melanie, soltando la bomba definitiva. La joyería confirmó que Chelsea en realidad compró un anillo de réplica de moisanita cultivada en laboratorio barato por exactamente $500. Falsificó el recibo masivo para justificar el desvío de $44,000 en efectivo puro de la tarjeta de crédito robada para financiar su guardarropa de diseñador. El anillo que lleva puesto ahora mismo es una falsificación barata de $500. Vi cómo el alma de Chelsea la abandonaba por completo. Toda su falsa y cuidadosamente construida personalidad de multimillonaria se hizo añicos en 1.000.000 de pequeños e irreparables pedazos. Noté a una mujer de pie cerca de la parte trasera del patio, escribiendo rápidamente notas en un diario de cuero. Era Brenda, una reportera notoria de una revista de la alta sociedad que había sido invitada por los William. La destrucción de Chelsea no solo iba a ser un secreto familiar. Iba a ser el escándalo socialite de la primera plana de mañana. Brandon miró el anillo falso en el dedo de Chelsea, su rostro contorsionado de absoluto asco. Lentamente se bajó la muñeca, desabrochó el increíblemente caro reloj de oro de edición limitada que Chelsea supuestamente le había comprado como regalo de compromiso, y lo arrojó con fuerza sobre la hierba. No vuelvas a contactarme a mí ni a mi familia nunca más, afirmó Brandon, su voz como hielo resquebrajado. Le dio la espalda por completo. William no gritó. Los multimillonarios no necesitan gritar. Sacó con calma un elegante teléfono plateado del bolsillo de su chaqueta y marcó un número. Que venga mi equipo de seguridad, ordenó William en voz baja por teléfono. Llame a la División de Delitos Económicos del Departamento de Policía. Dígales que tengo a un sospechoso detenido por intento de fraude corporativo. Chelsea soltó un horrible y ahogado jadeo. Tropezó hacia atrás, su costoso vestido de seda enredándose en sus piernas. Cayó con fuerza de rodillas sobre la tierra, destruyendo por completo la impecable tela blanca. Miró a sus padres. Mamá, papá, hagan algo, gimió Chelsea histéricamente, las lágrimas arruinando por completo su caro maquillaje. Me van a arrestar. Díganles que Sara está mintiendo. Pero Theodore y Loretta estaban completamente rotos. El abrumador peso de la evidencia había aplastado sus delirios. Mi madre, la mujer que había tirado orgullosamente mi comida contra la pared, se hundió pesadamente en el césped junto a su hija de oro. No se acercó a abrazar a Chelsea.
Simplemente la miró con una expresión de devastación absoluta que le destrozaba el alma. Nos robaste nuestra jubilación, susurró Loretta, su voz quebrándose en pura histeria. Finalmente se dio cuenta de que su intento de encubrir el robo de Chelsea los había destruido a todos. Nos mentiste sobre la casa. Nos dejaste sin absolutamente nada. Vamos a quedarnos sin hogar por tu patética vanidad. Tú me permitiste, gritó Chelsea a su propia madre, volviéndose viciosamente contra la mujer que la había adorado. Amabas el dinero falso. Te encantaba presumir ante tus amigos. Odiabas a Sara tanto como yo. Te mereces esto. El sonido de las sirenas de la policía se escuchó a lo lejos, cada vez más fuerte. Los invitados aristocráticos huían rápidamente del jardín, desesperados por evitar ser asociados con el gran escándalo. Caminé lentamente hacia la mesa de cristal. Recogí la carpeta blanca impecable que contenía el último documento legal. Caminé hacia donde estaba sentado mi padre, con el rostro entre las manos, completamente paralizado por la conmoción. Dejé caer la carpeta directamente en su regazo. ¿Qué es esto?, susurró mi padre, su voz rota y hueca, sin atreverse siquiera a mirarme a la cara. Ese es un aviso de desalojo formal y legalmente vinculante, dije con suavidad, sintiendo una profunda sensación de cierre invadir todo mi cuerpo. Todos han estado viviendo gratis en mi propiedad mientras me trataban activamente como basura absoluta. Dejaste que ese parásito mentiroso te robara la jubilación, y con gusto me culpaste por ello. La elegiste a ella en lugar de a mí. Ahora tienen que sufrir con ella. Las patrullas de policía entraron agresivamente en el camino de entrada. 4 agentes fuertemente armados marcharon hacia el patio. William señaló directamente a Chelsea. Los agentes no dudaron. Agarraron a Chelsea por los brazos, la levantaron bruscamente y le pusieron pesadas esposas de acero en las muñecas, allí mismo, frente a los restos de su fiesta de compromiso. Tienen exactamente 3 días para empacar sus pertenencias y desalojar mis instalaciones, dije, mirando a mis padres por última vez. Si no se han ido por completo el miércoles por la mañana, haré que el sheriff del condado los arrastre físicamente a la acera. No me pongan a prueba. Les di la espalda a mi familia destruida y salí del camino de entrada con Melanie. La enorme grúa amarilla ya se estaba yendo, llevándose consigo el Range Rover robado. Pensaron que la pesadilla había terminado, pero la última y humillante realidad de su nueva vida estaba a punto de comenzar. La mañana del miércoles llegó fría, gris y muy nublada. Era la fecha límite absoluta, el tercer y último día del aviso de desalojo legal. Se lo había entregado a mi familia. No fui al almacén. En cambio, estacioné mi pesada y oxidada camioneta directamente al otro lado de la calle de la enorme mansión suburbana. Me senté en silencio en el asiento del conductor con el motor apagado, sosteniendo un termo de café negro caliente. No estaba allí para regodearme o burlarme de ellos. Estaba allí como la propietaria legal, esperando asegurarme de que la enorme infección tóxica fuera finalmente eliminada permanentemente de mi valioso activo. Exactamente a las 8 de la mañana, una patrulla del sheriff del condado se detuvo lentamente en el largo camino de entrada pavimentado. El oficial golpeó ruidosamente las grandes puertas dobles. Unos momentos después, la puerta se abrió lentamente. Theodore y Loretta salieron. No se parecían en nada a los arrogantes socialites de clase alta de la fiesta en el jardín. Se veían completamente desaliñados, exhaustos y rotos. Arrastraban 2 maletas de plástico baratas y maltratadas. La ilusión de su elegancia había desaparecido por completo. No tenían ni $1 a su nombre, ni una hija de oro a quien adorar, y absolutamente ningún lugar a donde ir. Pero mientras caminaban por el camino de entrada hacia la calle, Loretta se detuvo. Miró al otro lado de la calle y vio mi camión. Le susurró algo a Theodore y luego, sorprendentemente, comenzó a caminar directamente hacia la ventanilla de mi lado del conductor. Bajé la ventanilla unos centímetros, manteniendo mi rostro completamente inexpresivo. El rostro de Loretta estaba cubierto de lágrimas falsas y dramáticas. Se llevó las manos al pecho en una exhibición teatral de dolor maternal. Sara, mi hermosa hija, sollozó, su voz goteando desesperación fabricada. Por favor, tienes que perdonarnos.
Estábamos completamente lavados el cerebro por Chelsea. No sabíamos que estaba robando. Te queremos mucho. Por favor, no arrojes a tu propia carne y sangre a la fría calle. Déjanos quedarnos en la casa de invitados. Haremos cualquier cosa. La miré por una fracción de segundo. Me pregunté cómo podía pasar tan rápido del puro odio a la súplica. Pero luego mis ojos captaron un pequeño brillo metálico dentro del bolsillo abierto de su bolso de diseñador. Era una grabadora de voz digital y la pequeña luz roja de grabación parpadeaba. No se estaba disculpando. Estaba tratando de tenderme una trampa. Desesperadamente esperaba que le gritara, la amenazara o dijera algo legalmente comprometedor para poder demandarme por angustia emocional o extorsionarme con un gran acuerdo financiero de mi empresa. Incluso en su hora más oscura, seguía siendo una parásito venenosa y calculadora que intentaba agotarme. Sonreí, una sonrisa genuina, aterradoramente brillante. Madre, dije en voz alta y clara, inclinándome hacia la ventanilla. Quiero que mires hacia los aleros del techo. ¿Ves esas pequeñas cúpulas negras? Son cámaras de alta definición con micrófonos de audio muy sensibles. Las instalé hace 2 años. Graban directamente a un servidor seguro en la nube. Capturaron todo, incluida la conversación que tú y Theodore tuvieron en el patio a las 6 de esta mañana, donde explícitamente planearon tenderme una trampa en una discusión grabada para extorsionar un acuerdo de pago. Las lágrimas falsas de Loretta desaparecieron instantáneamente. Su boca se abrió de pura sorpresa. El sheriff está justo detrás de ti, continué, mi voz bajando a un áspero susurro. Si no te das la vuelta y te vas ahora mismo, le mostraré las imágenes de tu intento de extorsión y compartirás una celda de prisión con Chelsea. ¿Vete? Loretta cerró su bolso de golpe. El veneno regresó a sus ojos, completamente desenmascarado. Se dio la vuelta, agarró su barata maleta de plástico y caminó por la acera con Theodore siguiéndola patéticamente. Los observé caminar hasta que desaparecieron a la vuelta de la esquina, dirigiéndose a la parada de autobús. Subí la ventanilla, puse la pesada camioneta en marcha y me alejé. La familia tóxica se había consumido por completo, y yo finalmente estaba libre permanentemente de los restos. Exactamente una semana después, la extensa mansión suburbana estaba completamente vacía. Contraté a una enorme empresa de mudanzas profesional para empacar las pocas pertenencias personales sin valor que mis padres habían dejado y las envié a una habitación de motel barata. De corta duración y deteriorada que habían logrado alquilar en las afueras muy peligrosas de la ciudad utilizando un préstamo de día de pago con intereses altos. Contraté a un equipo de limpieza comercial para que limpiara violentamente cada centímetro de la enorme casa, borrando todo rastro físico de las personas tóxicas que habían vivido allí. No vendí la propiedad. En cambio, clavé una estaca de madera pesada profundamente en el césped delantero y atornillé un cartel de "Se alquila" en rojo brillante e increíblemente vibrante. La casa era una propiedad inmobiliaria suburbana de primera, y generaría un ingreso pasivo masivo y constante para mi cartera corporativa durante décadas. Cada dólar de alquiler recaudado sería un testimonio silencioso de mi victoria. Era viernes por la tarde. Estaba de vuelta en mi cómodo y tranquilo apartamento tipo loft sobre el almacén industrial, sentada en el escritorio de mi computadora. Los fuertes sonidos del tráfico de la ciudad estaban cómodamente amortiguados por las gruesas paredes de ladrillo. Abrí mi bandeja de entrada de correo electrónico personal para eliminar el spam diario, y vi un nuevo mensaje. Era un correo electrónico masivo de 3 páginas de una dirección que reconocí como la de mi padre. Casi lo eliminé inmediatamente sin siquiera leerlo. Pero una pequeña y persistente curiosidad morbosa me hizo hacer clic para abrir el texto. El correo electrónico era una obra maestra absoluta de manipulación desesperada y patética. Tenía miles de palabras, empapadas en lágrimas digitales falsas y disculpas increíblemente vacías. Escribieron extensamente sobre cuánto extrañaban a su hija brillante y trabajadora. Atacaron viciosamente a Chelsea, culpando a sus mentiras sociópatas por cegarlos por completo a la verdad. Afirmaron que eran víctimas indefensas de su manipulación tanto como yo. Luego vino el inevitable y completamente predecible giro. El párrafo inferior detallaba sus horribles condiciones de vida actuales.
Se quejaron amargamente del moho negro tóxico en la habitación barata de su motel, los peligrosos narcotraficantes en el vecindario y su completa falta de dinero para comestibles básicos o sus recetas para la presión arterial alta. El correo electrónico terminaba con una súplica desesperada y arrastrándose. Me rogaron que los dejara mudarse al pequeño trastero libre de mi loft industrial, o, en su defecto, me rogaron un pequeño préstamo temporal de $20,000 para ayudarlos a recuperarse hasta que pudieran encontrar trabajos de salario mínimo en un restaurante de comida rápida. Prometieron que pasarían el resto de sus miserables vidas compensándomelo. Me senté allí, bajo el tranquilo resplandor azul del monitor de la computadora, y leí lentamente todo el correo electrónico de principio a fin. Esperé el familiar dolor punzante en el pecho. Esperé la culpa paralizante y sofocante que generalmente acompañaba a decepcionar a mis padres. Esperé la desesperada y persistente necesidad infantil de salvarlos y ganarme su amor. Pero no sentí absolutamente nada. No había ira. No había tristeza. No había alegría abrumadora o triunfo maníaco desquiciado. Solo había un vacío vasto e increíblemente pacífico. Las pesadas cadenas emocionales de hierro que me habían arrastrado durante 30 largos años estaban completa e irrevocablemente rotas. Finalmente los vi exactamente como eran. Eran solo parásitos buscando un nuevo huésped porque su anterior huésped dorado estaba actualmente esperando juicio en un centro de detención federal. No me amaban. Amaban mi cuenta bancaria. Amaban la seguridad de mis pesadas puertas de acero. Si Chelsea no hubiera sido arrestada, si la startup hubiera sido milagrosamente real, seguirían viviendo en esa mansión, felizmente llamándome un fracaso de cuello azul. Moví el cursor de mi ratón sobre el pequeño icono de la papelera en la parte superior de la pantalla. No escribí una respuesta enojada. No expliqué mis sentimientos ni exigí un cierre. Simplemente hice clic en eliminar y luego bloqueé permanentemente la dirección de correo electrónico. Empujé mi silla hacia atrás, me levanté y caminé hacia la gran ventana industrial que daba al enorme patio del almacén. Las brillantes luces de seguridad proyectaban sombras largas y afiladas sobre la masiva flota de furgonetas de servicio con el logotipo de mi empresa. Levanté las manos y las miré en el reflejo del cristal. Estaban fuertemente callosas, ásperas, profundamente marcadas y permanentemente manchadas con los débiles rastros oscuros de grasa industrial y trabajo duro. Mi madre había llamado a estas manos sucias. Mi padre las había llamado una enorme vergüenza. Chelsea había pensado que me hacían débil y fácilmente manipulable. Pero estas eran las manos que habían construido un imperio absoluto de la nada, solo con sudor, sangre y pura determinación. Estas eran las manos que habían comprado silenciosamente una mansión para salvar a una familia moribunda. Y estas eran las mismas manos que habían derribado sin piedad y sistemáticamente a esa falsa familia hasta la suciedad cuando mordieron la mano que los alimentaba. La sangre no hace una familia. El respeto, la lealtad y el apoyo incondicional hacen una familia. Tenía una familia en los 30 hombres y mujeres trabajadores que empleaba, que confiaban en mí y me respetaban por mi verdadero carácter, no por una imagen fabricada. El cielo fuera de mi ventana estaba oscuro, pero por primera vez en toda mi vida, me sentí completamente y maravillosamente libre para respirar. Recuperé mi dignidad, mi propiedad y mi vida. Pero me costó la única familia biológica que jamás tendré.